Vamos a orar igualmente por lo que hoy la palabra de Dios nos trae en este día, y que es reflexionar acerca de la vida que Dios nos da. Oremos primero. Padre, gracias te damos en esta mañana que hemos iniciado alabando tu nombre, en esta mañana que hemos encomendado en tu espíritu que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos agradable a ti, como ese olor grato y fragante que sube hasta lo alto en tu presencia. Igualmente, Señor, recibe nuestras oraciones. Te pedimos, Señor, que nos respondas. Te pedimos que cumplas en cada uno de nosotros tu propósito y tu voluntad. Guíanos, Señor. Derrama sabiduría en esta mañana, en tu pueblo, en todos los que están conectados en este día. Necesitamos que tu Espíritu Santo sea aquel que toque nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros sentimientos. ¿Para qué? Para que podamos entender claramente lo que tú tienes para nosotros. Oro por cada una de las personas que están conectadas, que están en necesidad, Señor, de que tú sigas sosteniendo sus vidas, de que tú los sigas guiando, de que tú les derrames bendiciones sobre ellos. Tanta necesidad que ellos tienen, Señor, solo tú la puedes suplir, abriendo puertas, abriendo caminos y siempre mostrando tu gracia y tu bondad sobre cada uno de nosotros, aún sin merecerlo. Padre, te pedimos que tu palabra el día de hoy sea ese bálsamo, esa cura a nuestra tristeza, a nuestra soledad del alma, a nuestro dolor en el alma. Que sea tu palabra llenando, Señor, cada espacio de nuestra mente, de nuestra vida, para darte la gloria con gozo, con júbilo, con alegría en esta mañana por todo lo que tú nos muestras a través de la Biblia. Padre, oramos para que tú seas quien obres en nosotros, y por eso te pedimos, tú, Santa Trinidad, que seas obrando en cada una de las personas que estamos atentos oyendo tu palabra. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice amén, amén. Vamos a interactuar, mis hermanos. Ponga usted lo que el Señor está guiando en su corazón. Y yo, como dije al principio, vamos a responder después que acabe todo este culto, y yo me sentaré a responder cada una de sus inquietudes y de sus peticiones igualmente. Vamos al Salmo 90. Vamos a meditar en esta mañana en el Salmo 90, que es un salmo que nos puede el día de hoy, nos puede guiar, nos puede hacer entender a través de la perspectiva de Dios lo que realmente es la vida, y que podamos en todo momento valorar la vida que Dios nos da. Y la palabra tiene respuesta para todas las preguntas, especialmente las preguntas acerca de la vida. Estoy abriendo Nueva Versión Internacional, al igual que Reina Valera, para que podamos así mirar, observar las Escrituras, sobre todo en algunos aspectos del idioma español, sobre todo algunas palabras, para que tengamos más claridad si entendemos su correcta definición. Mis hermanos, como dije, el mensaje de hoy tiene como base teológica el Salmo 90. Quizás algunas personas ya leyeron este salmo y podrán considerar que este salmo tiene como un tono pesimista. Pero a pesar de que algunos tengan esa perspectiva, esa percepción después que leen el Salmo 90, mi hermano, mi hermana, no olvide que es un salmo inspirado por el Espíritu Santo. Así que el Salmo 90, en esencia, nos enseña sobre la brevedad de la vida del ser humano y la existencia eterna de Dios. Recuerde,
La esencia del Salmo 90 es enseñarnos sobre la brevedad de la vida del ser humano y la existencia eterna de Dios. Así que analicemos esta verdad, sobre todo, vamos a analizarlo el día de hoy, sobre todo en el contexto en la cual nos encontramos. Si nuestra existencia es breve, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a este Salmo 90, si nuestra existencia es temporal, si nuestra existencia es transitoria, entonces hagamos algunas preguntas de acuerdo al contexto en la que nos encontramos el día de hoy. La primera pregunta que yo haría sería, ¿cómo controlamos el miedo de la muerte? ¿Cómo controlamos el miedo a la muerte? Ya sea por causa del coronavirus, ya sea por causa de alguna enfermedad, o ya sea por causa de que estamos en una etapa de envejecimiento. Entonces, de acuerdo a nuestro contexto de hoy, en todo lo que estamos experimentando a nuestro alrededor, si la vida es breve, si la vida es temporal, ¿cómo controlamos el miedo a la muerte? La otra pregunta que quiero plantear es, ¿cómo nosotros, los hijos de Dios, podemos glorificar a Dios cuando Él nos dice que la vida en este mundo es breve y temporal? Yo creo que son preguntas que nos puede ayudar a analizar a través del Salmo 90, que es la palabra de Dios, que es la verdad de Dios. Quiero ser claro y decir que nosotros reconocemos que nadie quiere enfermarse. Nadie quiere enfermarse y menos morir. Nadie quiere enfermarse y menos morir. Por eso acudimos a los medios que Dios nos ha dado. Por ejemplo, a la oración, a la súplica de la misericordia de Dios por sanidad. Por eso tenemos un ministerio de ayuno y oración donde acudimos en súplica, en oración por sanidad, por nuestros enfermos, por nuestros hermanos que están atravesando este tiempo de dolores y de sufrimiento del cuerpo enfermo. Es necesario, mis hermanos, que sigamos orando por nuestros enfermos. Es necesario seguir orando por nuestros enfermos. Pero también, óigalo bien, mi hermano, mi hermana, pero también es necesario que oremos por sabiduría divina. Por sabiduría divina para vivir nuestras vidas sabiamente hasta el día en que el Señor decida que tenemos que partir en este mundo. Por eso quiero que leamos el Salmo 90. Y el Salmo 90 nos dice lo siguiente: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, y si en los más robustos son 80 años, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo,
porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos con tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Palabra de Dios. Mis hermanos, el contexto de este salmo al momento de ser escrito es un contexto de la vida de Moisés y el pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. No siempre el pueblo de Dios en el desierto llevó una vida de lealtad, fidelidad y agradecimiento a Jehová. Casi todos de esa generación, casi todos vivieron ese éxodo en el desierto y murieron sin pisar la tierra prometida. Fue un viaje, una travesía de 40 años de dolor, de sufrimiento, de muerte. Por eso cuando vemos este salmo, nos dice que es un salmo hecho como oración de Moisés, como reflexión de lo frágil y lo temporal que es la vida del ser humano y la naturaleza eterna y soberana de Dios sobre su creación. Por eso quiero presentar este Salmo 90 en esta mañana de manera expositiva, ya que son 17 versículos. Necesitamos verlo con detenimiento. Así que vayamos rápidamente a los versículos 1 y 2. Y ahora voy a leer en Nueva Versión Internacional. Versículo 1 y 2 dice: Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación, desde antes que nacieran los montes y crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. ¿Qué nos quiere decir eso, mis hermanos? Moisés nos está revelando en esta oración que Jehová siempre existió. Siempre existió. Por lo tanto, Él sigue siendo el refugio eterno. Ese refugio donde podemos venir y acudir a Él. La palabra refugio, en este contexto bíblico, significan dos cosas. Primeramente, refugio se entiende como un lugar físico o como un espacio de seguridad y protección. Bueno, eso es Dios. Un lugar, un espacio de protección, y espiritualmente hablando. Pero también el refugio de Jehová se entiende como la relación segura que hayan los hijos de Dios. Es una relación con Dios donde yo me siento cuidado, protegido, guardado por el Señor. Así que era necesario que los israelitas reconozcan que Jehová es su refugio, refugio eterno, que lleguen a la convicción que aún siendo nómadas en el desierto, habitar en el refugio de Dios es caminar con Dios, entendiendo cómo Dios ha provisto la vida. Pero el exceso de orgullo, el exceso de rebeldía de los israelitas motivó que constantemente buscaran seguridad en otras cosas menos en Jehová. Hoy no somos tan diferentes a ellos. A pesar de que afirmamos que Dios es el refugio seguro, se convierte solo en un cliché evangélico. Porque más de las veces ponemos nuestra confianza en otras cosas. ¿Cuántas veces hemos reemplazado la fe cristiana por la suerte?
¿Cuántas veces venimos en esa relación con Dios produciendo un positivismo psicológico? Como si creer positivo es lo que nos manda la palabra. Eso no es cristianismo. Creer positivo es positivismo, es una ideología del positivismo, pero no es una verdad bíblica. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, hemos cambiado la confianza en Dios por la confianza en los números de la lotería? Nuestras vidas cristianas no se sostienen por suerte. Nuestras vidas cristianas no se sostienen por tener una mente positiva. Nuestras vidas cristianas tampoco se sostienen por lo que dicta mi corazón. Nuestras vidas cristianas se sostienen por la verdad de la palabra. Y así nuestras inseguridades y nuestros temores pueden descansar en Jehová, que es nuestro refugio eterno, nuestro refugio seguro, sobre todo en momentos difíciles. Mis hermanos, los israelitas en el tiempo de Moisés no pudieron entender que Jehová es el refugio eterno. El refugio que no solo libra a sus hijos de la destrucción de este mundo, sino también les asegura la eternidad en el reino de Dios. Como lo dice el libro de Proverbios. ¿Qué nos dice Proverbios 18:10? Vamos a leer Proverbios 18:10. Dice lo siguiente. 18:10. Torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. A ella corren los justos y se ponen a salvo en el refugio de Dios, en esa torre fuerte, en esa torre firme. Igualmente en Isaías capítulo 25, versículo 4 dice lo siguiente: porque tú has sido en su angustia un baluarte para el desvalido, un refugio para el necesitado, un resguardo contra la tormenta, una sombra contra el calor. En cambio, el aliento de los crueles es como una tormenta contra un muro. Tantas cosas que necesitamos en esta vida podemos encontrarla en Dios. La ayuda en los momentos de angustia. Ese baluarte para nosotros que estamos desvalidos, un refugio para el necesitado, resguardo contra la tormenta, una sombra contra el calor. Mis hermanos, así dice Moisés en su oración, que Dios es el refugio eterno, porque Él siempre existió. Vamos a leer los versículos 3 y 4 del Salmo 90, que es nuestro salmo principal. Dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Qué interesante ver la realidad del ser humano con la realidad de Dios. Mis hermanos, Moisés sigue reflexionando en este Salmo 90 sobre la vida humana temporal y muy corta. Ante esa verdad pesimista que podría tener alguien, una percepción pesimista sobre este salmo, es imposible, mis hermanos, que el hombre tenga un destino diferente al que Jehová ya ha decretado. Es imposible que el hombre tenga un destino diferente al que Jehová ya ha decretado. Vayamos al paso, porque primero quiero mencionar lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 19. ¿Por qué digo que es imposible que el hombre tenga un destino diferente al que Dios ya ha determinado? Capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente. Le dice al hombre después del pecado, Dios le dice lo siguiente: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado,
porque polvo eres y al polvo volverás. Es una descripción metafórica a la misma vez de lo que es nuestro destino. ¿Y saben cuál es nuestro destino? Que todos experimentaremos la muerte. No es un mensaje pesimista el día de hoy. Yo sé que muchas personas prefieren no hablar de la muerte, pero la palabra de Dios nos habla de la muerte no para que miremos a la muerte como algo que no debe ser parte de nuestra vida, porque nosotros no somos soberanos sobre nuestras propias vidas. Así lo ha decretado Dios, y así es, así fue y así será. Por lo tanto, la humanidad vive bajo un soberano decreto de muerte y no puede rehuir de esa realidad. No es coincidencia, mis hermanos, que el ser humano, al reconocerse mortal y transitorio en esta vida, evite a todo costo la enfermedad, evite a todo costo la muerte. No es coincidencia que nosotros los seres humanos evitamos la enfermedad y evitamos la muerte. Rechazamos la muerte sobre nuestras vidas. Somos enemigos de la enfermedad y enemigos de la muerte. ¿Por qué? Porque el decreto de Dios no lo podemos aceptar en nuestra humanidad pecaminosa. Hoy en día hay científicos que están usando la biotecnología para poder alargar la vida del ser humano. Pero cuidado, que es ir contra la ley soberana de Dios. Ya tenemos muchos ejemplos en la Biblia, cuando el ser humano quiere ser más que Dios. Y eso es jugar a ser un Dios en la tierra, de romper toda voluntad, todo decreto y toda autoridad y toda naturaleza de Dios sobre la humanidad para ponerse como su propio Dios, que decide alargar la vida de los seres humanos. Pero en fin, eso quizás sea otro tema para otros que son expertos en biotecnología, en ciencia, y científicos cristianos que inclusive yo les animo a en algún momento tener algún interés en saber un poco de eso. Pero en fin, volvamos a nuestro tema central. No es coincidencia que el ser humano, al reconocerse mortal y transitorio en esta vida, evite a todo costo la enfermedad, evite y rehúse ante la muerte. Es enemigo de la enfermedad, es enemigo de la muerte. Por eso, mis hermanos, es importante que el ser humano entienda la temporalidad de la vida desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios. Porque si Dios quebranta al ser humano con esa realidad el ser humano es quebrantado, es para que el ser humano se someta a Dios y tenga un destino diferente. La experiencia de Dios con el tiempo no es como nuestra experiencia. Jehová estuvo, está y estará presente en todos los tiempos, en todos los siglos, porque Él vive en un tiempo presente eterno. La palabra dice en el versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. Mis hermanos, si para Dios 1000 años es como el día de ayer, bueno, matemáticamente, el que murió a los 100 años solo vivió 24 minutos en el tiempo de Dios. Porque si para Dios 1000 años es como el día de ayer y el día de ayer fueron 24 horas, 100 años es 24 minutos. Por eso es necesario que vivamos con sabiduría esta vida breve y transitoria que Dios nos ha dado.
Vamos a seguir mirando versículos 5 y 6 del Salmo 90. Los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Así nos expresa Dios a través de esta oración de Moisés cómo es la vida humana. Dice, es como un torrente de agua, son como sueños, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Esa es la perspectiva de Dios, inspirando a Moisés a tener una oración correcta sobre lo que es la vida del ser humano. ¿Cuál es tu percepción de la vida? ¿Cómo entiendes la vida que estás experimentando? ¿Cómo la entiendes? ¿A la perspectiva de Dios? ¿A la luz de la palabra? ¿O la entiendes bajo tu propia ideología, bajo tu propio entendimiento de lo que debe ser la vida para ti de manera individual y de manera egocéntrica? Mi hermano, mi hermana, si estamos hoy aquí es para que entendamos que debemos ver la vida desde la perspectiva de Dios. Amén. Entonces, de acuerdo a estos versículos, el hombre sin Dios es mortal, es temporal y ya no vive para siempre. Fue creado del polvo de la tierra, dice Génesis, y a causa del pecado volverá a ella. La experiencia, mis hermanos, de la muerte física es inevitable. La experiencia de la muerte es inevitable, como lo es también el paso fugaz de los años. Si no, vaya y busque una foto suya del pasado y se va a dar cuenta ese paso fugaz de los años sobre su vida, esa temporalidad y esa transitoriedad que tenemos en esta vida. Por eso que la verdad bíblica nos hace ver que el cuerpo físico, el cuerpo mortal, el cuerpo temporal exhibe los efectos del juicio de Dios. ¿Y cuál es el juicio de Dios? La muerte por el pecado. Mi hermano, mi hermana, Lázaro fue resucitado por Jesús. ¿Cuánto quisiéramos nosotros? Anhelamos que Dios obre milagrosamente en la vida de cada ser humano que sufre una enfermedad en esta mañana. Seguimos orando y seguiremos orando por nuestros enfermos, porque los sentimos, porque no queremos verlos partir, porque queremos aferrarnos a verlos constantemente con vitalidad, con alegría, con gozo, seguir abrazándolos, seguir acompañándolos. Pero de acuerdo a esta realidad, de acuerdo a esta verdad, ¿cómo vemos la vida desde la perspectiva de Dios? Mi hermano, mi hermana, Lázaro fue resucitado por Jesús, pero experimentó la muerte física otra vez. La hija de Jairo fue resucitada, lo dicen los evangelios, pero murió nuevamente a la espera que Cristo venga para que experimentes para ella la segunda resurrección. Mi hermano, mi hermana, la palabra es clara cuando dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Y por qué es la muerte? No como castigo de Dios, sino como justicia de Dios. Porque cada vez que usamos la palabra castigo, lo vemos como algo terrible. Sí, es cierto, pero no es un castigo únicamente para que Dios se contente de castigar al que se lo merece, sino es mostrar su justicia. Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. ¿Qué dice Romanos 6:23? Todos la conocen. La paga del pecado es la muerte.
Entonces, conociendo esta verdad, el ser humano no puede tener pretensiones de vivir independientemente del creador de la vida. Es arrogancia, casi pecado, pretender aferrarse a algo que solamente Dios tiene decreto soberano y su voluntad seguirá siendo soberana sobre esa realidad. Solo Dios tiene en su palabra el cambio. Él tiene el cambio. Es imposible para el hombre, pero Él tiene el cambio. De Él viene el cambio. ¿Y cuál es ese cambio? Solo a través de la fe en Jesucristo, ese decreto de temporalidad y de mortalidad pasa a ser una promesa de eternidad e inmortalidad. ¿Cuántos se alegran por esa promesa que solo en Dios, a través de la fe en Jesucristo, todo ser humano puede experimentar? ¿Qué quiero decir con esto? Jesucristo es ese puente donde atraviesa la muerte terrenal y se convierte en vida eterna celestial. Jesucristo es ese medio. Jesucristo es ese camino. Jesucristo es la vida, dice la palabra. Mi hermano, mi hermana, en esta mañana, cuando nosotros miramos el verso 4, nos invita a hacernos preguntas. ¿Cómo percibe Dios el tiempo de la humanidad? El verso 4 nuevamente, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Nos dice que 1000 años en el tiempo de Dios es como el día de ayer que pasó. Y nos da más descripciones metafóricas a la vida, que la vida es como un sueño, como una hierba que crece y en la mañana y en la tarde es cortada y se seca. Así ve Dios la vida del ser humano. Todos podemos en esta mañana, bueno, no todos, quizás no todos pueden recordar lo que ocurrió el día de ayer, ¿verdad? A veces yo mismo no recuerdo con detalle lo que ocurrió el día de ayer. Bueno, tantas cosas en la mente que uno tiene. Pero es interesante que aún nosotros que podemos recordar todo lo que ocurrió el día de ayer, mis hermanos, asimismo, Dios tiene en su memoria perfecta cada situación nuestra ocurrida en el lapso de 1000 años. ¿Se da cuenta la diferencia? Nosotros a veces con la justa recordamos lo que ocurrió ayer, pero para Dios, su recuerdo sobre cada uno de nosotros, no hay ningún problema de recordarlo con la perfección en el lapso de 1000 años. En el lapso de 1000 años. Mis hermanos, el ser humano es como la hierba que crece y después es cortada y se seca, mientras que Jehová es eterno. Por eso debemos considerar a Jehová como nuestro refugio eterno. Mi hermano, mi hermana, ¿qué es eterno? ¿A qué le llamamos eterno? ¿Qué entendemos por eterno? Quiere decir sin principio y sin final. Dios de ningún modo está limitado al tiempo. Él no está limitado al tiempo. Desde Génesis podemos entender esa verdad. Génesis 1:1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ya Él existía antes de que todo sea creado. Ya Él estaba presente antes de que todo sea creado. Génesis 21:33 también tiene que decirnos algo sobre esta situación. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y en el lugar 21:33 dice: Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y en ese lugar invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Hasta Abraham reconoce la eternidad de Dios. Igualmente Isaías 40:28 nos dice la palabra. Vamos a buscar Isaías 40, capítulo 40, versículo 28. 40:28 dice lo siguiente: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado?
El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. Ni se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que nos sostiene día a día. Ese es el Dios que nos ha llamado a su reino. Ese es el Dios que tiene todo en su eterno control. Ese es el Dios que decidirá cuándo van a ser uno de sus hijos y cuándo va a partir a su presencia. Ese es nuestro Dios. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. Moisés pide en oración en este Salmo 90 que Dios derrame sabiduría en los corazones de los israelitas para confiar en aquel que tiene todas las cosas en su control eterno. Inclusive el Salmo 139 de David nos dice lo siguiente. Salmo 139, versículos del 1 al 4. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Es la omnisciencia de Dios. Es la existencia eterna de Dios. Nuevamente, mis hermanos, ese es el Dios que nosotros tenemos, en la cual debemos descansar y confiar, pase lo que pase, sea lo que sea. A veces no sabemos lo que nos espera día a día. Por supuesto que no sabemos lo que nos espera día a día, pero sí sabemos que Dios está en el control. Sabemos que Él está en ese control eterno. Cuando comparamos la temporalidad de nuestra existencia con la eternidad de Dios, solo nos queda depositar nuestra fe, nuestra confianza en Él. ¿Sabe para qué? Para vivir sabiamente hasta que partamos de este mundo. Veamos ahora los versículos del 7 al 10. Yo dije que esto iba a ser un mensaje expositivo, por lo cuanto queremos ir de pasaje en pasaje. Del 7 al 10 dice la palabra: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pareciera un texto poético, donde solamente hay un romanticismo de hablar sobre lo que es la brevedad de la vida. Pero más allá de tener un tono poético, o para otros un tono pesimista, es una verdad. Es una verdad de Dios. Es una verdad que debemos asumir cada uno de nosotros. Mi hermano, mi hermana, hace un momento dije que el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés vivía orgulloso al deleite de su naturaleza pecaminosa. La esclavitud del pecado no les permitió entrar a la tierra prometida. No le dieron valor a la oportunidad de vida que Dios les estaba dando. Por eso en el versículo 10, leamos nuevamente el 10, dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Alguien dijo alguna vez que si vivimos más de 80, ya estamos viviendo de ñapa. Bueno, porque lo ha considerado de manera literal, ¿verdad? 80 años, aunque en nuestros tiempos esa es la tasa de mortalidad, ¿verdad? Se dice que lo más común es que un ser humano de nuestros tiempos llegue a los 80 años. Pero bueno, aquí lo importante no es mirar de manera literal la edad 70 o 80. Aquí lo importante, mis hermanos, es de que debemos vivir de manera sabia,
ya sea 60, 70, 80, 90, lo que el Señor nos dé. Inclusive hay jóvenes que también parten de esta vida siendo jóvenes en edad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O cómo podríamos explicar estos versículos de manera aplicable a nosotros? Bueno, podemos decir, mis hermanos, que cuando las personas alcanzan los 25 años, están ansiosos de manejar sus vidas, de descubrir nuevas experiencias, de aventurarse en retos y metas que a veces o muchas veces les complican la vida innecesariamente. Ahora, en psicología se dice que muchos hombres que alcanzan los 50 sufren del síndrome o crisis de los 50. ¿Qué hay en esa crisis de los 50? Hay insatisfacción, hay aburrimiento. Por eso que algunas de las características de esa crisis de los 50 es que sienten que la vida es aburrida y monótona. Por eso tratan de ponerle un sabor especial a su vida. El problema es que en esa búsqueda de ese algo especial, hacen cosas fuera de lugar para llenar ese aburrimiento, esa vida monótona que según ellos se siente a la edad de los 50. Otros se arriesgan a romper su hogar y su vida matrimonial está casi en el peligro de deshacerse. ¿Por qué? Porque empiezan a entablar una relación sentimental con alguien que no es su esposo o con alguien que no es su esposa. Eso es el conocido síndrome de los 50, de acuerdo a los psicólogos. Y los que alcanzan los 60 para arriba se dedican a disfrutar del retiro, lo cual no tiene nada malo. Pero se dan cuenta que la vida ya no es permanente. Se dan cuenta que la vida ya no es estable. Y por momentos se lamentan de lo que no hicieron en esta vida. Se deprimen porque no hay oportunidad de volver atrás. Y es imposible volver atrás y corregir los errores. Al leer el versículo 9, cuando dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Óigalo bien, porque los días de el versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Eso es muy importante entender, mis hermanos. Nuestros días declinan a causa de la ira de Dios. Mis hermanos, notamos que la enfermedad es una señal de que el cuerpo va declinando. Notamos que la muerte es la demostración de cómo la vida carnal y corrupta que tenemos por el pecado va declinando, va cesando en su respirar y en su existencia. El ser humano va declinando en su cuerpo y se va haciendo justicia. La declaración de Dios desde Génesis, donde nos dice que esa justicia por el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, es lo que vamos a experimentar. Ese declive, esa declinación, esa deterioridad que va experimentando nuestros cuerpos, nuestras vidas, a causa de la justicia de Dios. Mis hermanos, así como la generación de Moisés perdió la tierra prometida y perecieron bajo la ira de Dios, ¿a causa de qué? De su incredulidad, de su desobediencia. Así también, en estos días, esa humanidad incrédula y rebelde ha perdido el cielo. Ha perdido el cielo y ha caído bajo sentencia de muerte, donde solo Cristo puede salvarlos. Donde solo la fe en Jesucristo puede ser su camino de salvación. Vamos a leer los versículos 11 y 12 para continuar. Versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón
sabiduría. Ahora vamos entendiendo el propósito de la oración de Moisés. La súplica que hace Moisés en el versículo 12 también debe ser nuestra súplica diaria y debe ser nuestro motivo de oración. Miren lo que dice el 11 y 12. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos, Señor. Y si queremos parafrasear, podríamos decir así: enséñanos a valorar la vida. Enséñanos a buscar sabiduría en ti, Señor. Enséñanos a una vida mejor, a darle un mejor uso al tiempo que nos das. Enséñanos, Señor, para llevar una vida sabia. Enséñanos, Señor, que llevemos esa vida sabia y con buen propósito. Mis hermanos, llevar una vida sabia es vivir bajo las normas de Dios. Llevar una vida sabia es vivir convencido que Dios es nuestro refugio y nuestra seguridad en todo momento. Eso es vivir con propósito, de acuerdo a las normas de Dios. Llevar una vida sabia es caminar íntimamente con Dios. Eso le faltó a los israelitas en el tiempo de Moisés. Olvidaron quién los libertó de esa esclavitud en Egipto. Olvidaron quién abrió el mar para que se salvaran de la muerte en las manos de los egipcios. Olvidaron quién los alimentó durante 40 años en el desierto. No fueron sabios en su manera de vivir. ¿Qué cosas podemos recordar en este momento de todo lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Qué podemos decir? ¿Por qué existimos en este momento? ¿Por qué estamos vivos en este momento? ¿Por qué podemos oír este mensaje en este momento? Gloria a Dios. Él es el dueño de la existencia. Él te da en su soplo de vida a ti y a mí poder existir en este mundo, pero con un propósito, que es vivir a imagen y semejanza de Dios, mostrando toda la bondad del Señor en esta vida y viviendo con un significado, sabiendo que nos espera la vida eterna. Mi hermano, mi hermana, en esta mañana, los israelitas no fueron sabios en su manera de vivir. Los hombres de repente experimentaron el síndrome de los 50 años. Si hubieran meditado lo que es vivir apropiadamente el tiempo que Dios les había dado, no se hubieran detenido a poner su confianza en otras cosas más que en Dios. Mis hermanos, no se detuvieron a pensar que la vida es breve y lo necesario que es vivir con la sabiduría de Dios. Moisés suplica que Dios traiga sabiduría al corazón del hombre pecador. Y ese también es mi oración primero para mí. Señor, trae sabiduría a mi corazón para vivir esta vida hasta cuando tú la decidas. Mi oración es para que tú también puedas recibir esa sabiduría de Dios en tu corazón, para que vivas bajo los propósitos que Dios ha determinado en tu vida. La ira de Dios contra el pecado es justa. Siempre diré eso, que la vida que Dios nos ha dado que en este mundo y que la ira de Dios sobre el pecado es justa. Por lo tanto, también es justo las aflicciones de este mundo caído. Como consecuencia del pecado, vivimos en un mundo caído lleno de aflicciones. Nuevamente, este no es un mensaje pesimista para que usted piense que ya no hay nada que hacer. Por supuesto que hay mucho que hacer. Siga viviendo, gozándose de la vida que Dios le da de acuerdo a las normas que Dios ha previsto para cada uno de nosotros en su palabra. Eso es vivir en abundancia. Mi hermano, mi hermana,
Es justa entonces las aflicciones de este mundo caído. Y si tú estás recibiendo la sabiduría de Dios esta mañana, entiendes que debes vivir en el temor de Dios y aceptar su decreto soberano. Tenemos que aceptar el decreto soberano de Dios. De otra forma estaremos luchando contra ese decreto soberano de Dios. ¿Y quién puede luchar contra Dios y tener la victoria contra Él? Mi hermano, mi hermana, y ya he explicado lo de Jacob, porque muchos creen todavía que Jacob le ganó a Dios, que fue más fuerte que Dios y que peleó por su promesa. Sí, peleó por su promesa. Y no ganó Jacob, ganó Dios, porque cuando le dijo, ¿cómo te llamas? Él le dijo, me llamo mentiroso, estafador, embustero. ¿Y qué quiere decir eso? Que reconoció por primera vez en su vida quién era y lo dijo verbalmente. Y por eso el Señor lo soltó y por eso le dio la bendición. Pero no es que Jacob derrotó a Dios por su capricho humano. Así que tengamos cuidado cómo entendemos la palabra de Dios. Nadie puede ganarle a Dios. Nadie le ganará a Dios, ni nadie le ha ganado a Dios. Dios y su decreto supremo seguirá siendo su decreto. Quiero leerles 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice lo siguiente, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, lo siguiente. Por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Sigamos en la obra del Señor, sigamos modelando esa imagen de Cristo en nosotros en esta tierra y sigamos caminando de acuerdo a su decreto, reconociendo lo que Él es y reconociendo lo que nosotros somos. Vivimos en un mundo caído, lleno de aflicciones. Necesitamos conocer y aceptar esta verdad para cada día vivirla con gozo, sin temor, para vivir con la paz de Dios y la esperanza que tenemos por fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que necesitamos hacer, seguros de quién es Dios, seguros de que lo que nos espera en nuestra fe en Cristo Jesús, seguros de toda la obra que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros. Juan capítulo 11, versículos del 25 al 26 dice lo siguiente: Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees de verdad esto? ¿Crees que si en Jesús, aunque mueras, vivirás y que no morirás por la eternidad, porque desde que aceptaste a Cristo tienes la promesa de la vida eterna? ¿Crees esto? Dice Jesús esta mañana. Nos está diciendo a nosotros, ¿realmente creemos esto? Entonces caminemos con la fe segura de nuestro refugio eterno, sin temor. Por supuesto, seguimos orando por los enfermos, seguimos orando para que todos se sanen, pero caminemos con el gozo del Señor, porque Él es el dueño de la vida y Él es el dueño de nuestro descanso eterno. Mi hermano, mi hermana, quiero terminar con lo que dicen los versos del 13 al 17. Dice lo siguiente: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz, Jehová nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Mis hermanos, en estos versos del 13 al 17 vemos con mayor deseo la necesidad de la gracia de Dios. Qué interesante es que la súplica de Moisés es que Jehová se vuelva a sus hijos y no que sus hijos se vuelvan a Jehová. Y eso es muy importante entender, porque claramente está diciendo en el versículo 13, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos.
vuélvete Jehová, vuélvete a tus hijos. Y no dice que sus hijos se vuelvan a Jehová. ¿Por qué esa oración de Moisés es de esa manera? Porque eran rebeldes. Porque los israelitas de su tiempo eran hijos que ponían su confianza en otra cosa menos que en su padre. Persistían en el pecado, vivían en el pecado, estaban esclavos del pecado. Por eso era imposible que se vuelvan a Dios. Estaban encantados de estar en el pecado. ¿Acaso no sabemos que hay muchas ocasiones en que los hijos de Dios son rebeldes? Sin embargo, Moisés suplica a Jehová que no solo Dios se vuelva a ellos, sino que también que se aplaque. ¿Qué quiere decir aplacarse? ¿Qué quiere decir, Señor, aplácate sobre tu siervo? Quiere decir, ten compasión, Señor, de nosotros. El versículo 14 dice, de mañana saciamos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Moisés continúa suplicando a Jehová que sacie a su pueblo de misericordia. Quiere decir, Señor, no abandones tu lealtad. Señor, no abandones tu pacto. No quiebres tu pacto por causa de nuestro pecado. Eso es lo que está diciendo Moisés. Por supuesto que así tiene que ser una oración, porque el Señor nunca rompe su pacto. Somos nosotros los causantes de ese rompimiento del pacto de Dios con su pueblo. Mis hermanos, ese es el amor de Dios. Si no es por el amor y la misericordia de Dios, es imposible que el pecador vuelva a Él. Oremos para que Dios vuelva a ese corazón, toque de manera poderosa con su espíritu y los haga después de eso volver a Él. Porque primero tiene que el Señor obrar en esa vida rebelde, pecadora, que se ausenta y que no quiere saber nada con Dios. Es el amor y la misericordia de Dios en Jesucristo que provee la verdadera satisfacción de perdón, el verdadero arrepentimiento y una nueva oportunidad para el pecador. Moisés, mis hermanos, en su oración pide que la luz de Jehová esté sobre ellos. En otra traducción dice el autor que el favor de Jehová esté sobre ellos. Moisés pide que la misericordia y la sabiduría de Dios pueda encaminarlos mientras viven en este mundo temporal de aflicciones, sin perder la esperanza de la tierra prometida, que en términos espirituales sería el reino eterno de Dios. Amén. Como cristianos, mis hermanos, en esta mañana, debemos entender que nuestra existencia eterna, como cristianos, está enraizada en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ya está segura porque ya la obra se hizo. Ya Él nos la ha dado porque creímos en su obra y esa obra de Cristo imputa en nosotros esa promesa, esa seguridad de que ya tenemos la vida eterna para cada uno de los que han creído en Cristo Jesús. La seguridad que tenemos en el Evangelio de Jesucristo, que nos dice que Jesús no solo recibió toda la ira de Dios en la cruz del Calvario por nuestros pecados, sino que nuestra fe en Él nos asegura la vida eterna. Como Él también experimentó la resurrección, así cada uno de nosotros la experimentaremos. Mi hermano, mi hermana, quiero concluir que el sentido de esta magnífica oración es pedir misericordia sobre nuestra humanidad frágil, transitoria, temporal, que vivimos en un mundo que está bajo maldición por el pecado. Leamos Génesis capítulo 3. El mundo está bajo maldición por el pecado, porque Dios le dijo, porque oíste a tu mujer e hiciste lo que ella te pidió, maldita sea la tierra por tu culpa.
Y no estamos echándole la culpa a Eva, porque después de todo el culpable es Adán por no asumir su responsabilidad de líder en ese hogar. Por eso que Dios le pide cuentas a Adán y a él lo hace responsable. Mi hermano, mi hermana, gracias que tenemos a un Dios eterno. Gracias que tenemos a un Cristo eterno. Gracias que tenemos una promesa de vida eterna. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Esa verdad que nos permita perseverar en fe, en esta vida de dolores, en esta vida de sufrimiento, vivir esta brevedad de los años de acuerdo a la determinación soberana de Dios. Mis hermanos, si pensamos que el tiempo y la vida que Dios nos da en este mundo, y óigalo bien, y se lo digo de todo corazón, si nosotros como creyentes pensamos que la vida que Dios nos da, el tiempo que Dios nos da en este mundo, es únicamente para experimentar vitalidad, sanidad física y prosperidad material, sabiendo que todo eso es temporal, mis hermanos, no hemos entendido el verdadero evangelio de Jesucristo. No hemos entendido el plan bíblico de Dios. Y eso debe preocuparnos en esta mañana. Por eso que estamos meditando en el Salmo 90. Para que veamos nuestra realidad y veamos la realidad de Dios. Quiero decirles, mis hermanos, que así como Moisés oró, también nuestra oración es que Dios nos capacite para vivir una vida sabia y significativa. Y voy a leer lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y aquí voy a pedirle al grupo de alabanza que pueda entrar, porque ya vamos a terminar y queremos cantar unas alabanzas al final de todo esto. Vengan, mis hermanas, les invito a que pasen por aquí, tomen el micrófono y así todos juntos nos vamos a despedir con una alabanza también. Pero lo que quiero decirles es que así como Moisés oró, también nuestra oración es que Dios nos capacite de ahora en adelante para vivir una vida sabia y significativa. Como dice la palabra de Dios en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente. Dice la palabra: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Está hablando Pablo a Timoteo diciéndole que tú conoces las Sagradas Escrituras, que tu abuela y tu familia te había encomendado en todo momento, te había instruido bajo la palabra. Por eso le dice, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. ¿Y cuál es el beneficio de conocer las Sagradas Escrituras? Es que claramente dice que puedan darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Para darte la sabiduría necesaria para salvación en fe en Cristo Jesús. Mis hermanos, si nuestra existencia es breve en esta tierra, necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos conocer a Dios, que nos dé sabiduría a nuestro corazón para poder vivir cada día que Él ha determinado darnos en este mundo de aflicciones, en este mundo caído. Son las Sagradas Escrituras que nos hacen sabios para salvación por fe en Jesucristo. La realidad de la muerte debe motivarnos no solo a vivir con propósito en esta vida de aflicciones, sino también poner nuestra mirada y nuestra esperanza en esa morada eterna que está dedicada de Dios para nosotros. Mis hermanos, yo quiero terminar casi como empecé. Si nuestra existencia, de acuerdo al Salmo 90, es breve en esta tierra, ¿cómo controlamos el miedo a la muerte? ¿Cómo controlamos ese temor que nos embarga, que nos llena de temor, nos paraliza con lo que sabemos que significa la muerte en nuestras vidas? ¿Cómo controlamos ese miedo?
ya sea a causa de lo que estamos experimentando, del coronavirus, ya sea a causa de alguna enfermedad o ya sea a causa de un cuerpo muy envejecido. ¿Cómo controlamos ese miedo? ¿Cómo podemos glorificar a Dios cuando Él nos dice que la vida en este mundo es breve y temporal? ¿Cómo podemos glorificar a Dios cada día sabiendo esa verdad en nosotros? Mis hermanos, una vez más, reconocemos que nadie quiere enfermarse. Yo tampoco quiero enfermarme, y menos morir. Por eso es que acudimos en oración a la súplica de la misericordia de Dios por sanidad. Pero es necesario que sigamos orando por nuestros enfermos. Es necesario que sigamos suplicando a Dios por sanidad en sus vidas. Pero también es necesario que sigamos pidiendo al Señor que nos dé sabiduría a nuestros corazones. Sabiduría divina, porque aunque la vida es transitoria, aunque la muerte llegue en cualquier momento y en cualquier circunstancia, los hijos de Dios deben abandonar el miedo, aguardando seguros la vida eterna. Ningún ser humano tiene la capacidad de adherir más años a su vida. Y eso lo sabemos. Ningún ser humano tiene la capacidad de adherir más años a su vida. Pero nosotros los cristianos tenemos la capacidad de darle más vida a nuestros años. Más vida a nuestros años. ¿Cómo? Caminando con Cristo, caminando con Dios, que es quien nos sostiene, es quien nos lleva. Él ha determinado cuándo partiremos. No hay edad para partir en este mundo. Mis hermanos, yo quiero que en esta mañana empecemos a vivir con sabiduría de Dios. Viviendo cada día como si fuera el último, pero no atemorizado, sino gozoso del día que el Señor nos da para disfrutar con todos los que nos rodean. Mi hermano, mi hermana, confiando que Cristo es nuestro refugio, es nuestro descanso, donde podemos acudir una y otra vez, cuantas veces sea necesario. Este salmo de oración que hace Moisés no solamente es aplicable para aquellos que están en edad de jubilación. Muchos malinterpretan el asunto de la vida como si ellos son soberanos de dictar cuántos años vivirán en este mundo. Este salmo no es solamente para los que están en años de jubilación. Este salmo también es de igual importancia para los jóvenes, para los adultos, para todas las personas, para que reciban sabiduría de Dios y puedan continuar pacientemente con fe en este mundo caído y en este mundo lleno de aflicciones. Y ahora sí quiero cerrar con una oración y luego vamos a entonar una alabanza. Y quiero que sea una alabanza de alegría. Celebremos la gracia de Dios. Celebremos la misericordia de Dios. Cada día mientras Dios decida. Dios es el que decide cuántos días seguiremos en este mundo. Pero mientras tanto vivamos celebrando la gracia y la misericordia de Dios. Y para ti que no eres creyente, como dijo mi esposa al principio, haciéndote la invitación, también te volvemos a hacer la invitación. Ven a Cristo. Ven a Cristo esta mañana para que recibas la misericordia de Dios y seas salvo de la condenación eterna que ya has heredado. Tienes que saber que ya has heredado la condenación eterna desde que abriste los ojos a este mundo. Por lo tanto, ven a Cristo y recibe la salvación de vida eterna y no de condenación eterna. Y para nosotros los cristianos, ya lo hemos dicho casi todo, pero una vez más recordar que oremos para que permanezca el amor, la gracia y la obra de Dios en cada uno de nosotros. Que nuestras vidas tengan un propósito eterno, que mientras atravesamos en esta vida temporal, nosotros debemos recordar y debemos honrar la palabra de Dios. Y hay un pasaje que nos dice lo siguiente: vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo.